La idea de Ignation es brindar un diseño único, ¿no? Un diseño que en realidad represente a la persona, ¿no? Tal cual. Y que no sea encontrado en cualquier otro lugar. Hola, hola, nosotros somos Juliana y Mauricio. Mauricio, manager de Ignation. Hoy estamos haciendo un episodio especial con el tras bambalinas del negocio. Mau, bueno, quiero también decir que tenemos otro manager que se llama Leonel Ramírez. Está en este momento de videógrafo y por eso no nos acompaña. Sí, Leo. ¿Cómo organizamos las citas, Mauricio? Bueno, creo que en Nation Studio tenemos varios métodos de cómo captar clientes, ¿no? Tenemos el formulario, tenemos los mensajes de texto, el Instagram, las llamadas, ¿no? El Google Business. Entonces, básicamente, el modo de trabajo es siempre tratamos de hacerle el contacto o la comunicación fácil con el cliente y básicamente le pedimos la información y luego nos contactamos con ellos para saber a fondo lo que desean hacerse, ¿no? El tatuaje que están buscando. ¿Algo me está faltando? No, creo que, bueno, ese es, digamos que el contacto inicial. Usualmente Claro. nos contactan por llamada, especialmente por la página web, @ignationstudio.com. Lo que hacemos nosotros y nuestra prioridad como manager es conocer los artistas, conocer su estilo, también la forma como trabajan y como que hacemos un match con el cliente, ¿no? Entonces vemos, dependiendo de las referencias que nos envían, decimos, esto lo puede hacer tal artista o tal otra. Claro, eso nos ayudaría a poder asignar, saber qué proyecto es mejor para el cliente y también para el artista, ¿no? O sea, sería el proceso más o menos ya de asignar qué proyecto y qué artista sería el más conveniente, ¿no? Para el mejor income. Sí, lo que suele pasar es que muchas personas que nos llegan a consultar los trabajos usualmente tienen una idea de que un artista trabaja de una forma, pero pues nosotros los conocemos ya más personalmente, más a fondo y por eso terminamos recomendando en muchas ocasiones a otro artista que creemos que puede hacer un trabajo más cercano a lo que quiere la persona, ¿no? Al Claro. que quiere el cliente. Es como también es como que si yo también me pongo en el lado del cliente, es como que ellos ven un artista que hace ciertas piezas y dicen, ya, esto lo puede hacer súper fácil, ¿no? Porque si Sí. puede hacer algo así, en lo mío lo va a hacer súper y lo va a hacer tal vez mucho mejor, ¿no? Pero hay una simplicidad y en esa simplicidad también hay un nivel de dificultad, ¿no? No todo artista que hace ciertas piezas puede hacer, o sea, si hago realismo no quiere decir que yo hago en realidad Cualquier realismo, claro, sí. todos los otros estilos, ¿no? Porque Sí. supuestamente el realismo es el más difícil, ¿no? Pero cada estilo tiene un nivel de dificultad y un nivel de expertise que se va logrando, ¿no? Con el pasar de los años. Bueno, tiempo, sí. Es como que es como que una forma de educar al cliente, ¿no? De poder saber llevarlos y entender, ¿no? De por qué también nosotros estamos sugiriendo ese artista en particular, ¿no? Sí, sí, no es como un capricho, es realmente para que obtengan lo mejor del proyecto, de lo que estén buscando, y si no es como por llenarle la agenda a un X artista, sino que es más porque nos reconocemos aquí como uno de los mejores estudios, entonces queremos siempre sacar lo mejor de los proyectos. Al final los proyectos hablan por sí solos, ¿no? Cuando la persona se lo hace y es muy gratificante cuando ven, por ejemplo, un review de un cliente Sí. o literalmente cuando el cliente viene a nosotros o al artista y nos dice Contentos, que tan sí. contentos están Sí, por el eso trabajo, es. es de verdad gratificante, Sí, ¿no? eso es muy cierto. Sentimos en ese momento que sentimos cuando los clientes se nos acercan, decirnos, mira, o estoy muy emocionado, recibimos correos o reviews de estoy muy emocionado con mi proyecto. Sentimos que estamos haciendo un buen trabajo uniendo como esas parejas de tatuaje, por decirlo de alguna forma, que es el artista y el cliente, que los emparejamos bien, ¿no? Claro, al final la labor administrativa es la que tiene que hacer que ese flujo sea lo más fácil posible, ¿no? Tanto para el artista como para el cliente.
Sí, somos como el puente entre la parte del cliente, la parte del deseo, de la emoción, ¿no? Claro. Porque el cliente viene con mucha... De su visión, ¿no? Con mucha, sí, con una visión, con mucha emoción, y nosotros digamos que los guiamos y y al artista también los guiamos y les ponemos un lenguaje en común. Creo que eso es lo que más que todo hacemos nosotros como managers. Y en este proceso, Juli, por ejemplo, ¿cuáles han sido las preguntas que normalmente te hacen los clientes? Bueno, hay una pregunta que es usual, que es que si los menores de edad se pueden tatuar. Eso desafortunadamente aquí en el estado de Nueva York no se puede hacer, ni siquiera, no hay un permiso real de los padres o de los tutores para dar permiso para tatuar menores de edad. Entonces no lo podemos hacer, esa es una de las preguntas más frecuentes que se hacen. Creo que también tenemos la pregunta constante, especialmente las llamadas de que si recibimos walk-ins. No es nada común, no lo solemos hacer porque precisamente como estábamos hablando algo antes, intentamos emparejar al artista con el estilo que están buscando. Un walk-in, usualmente, un walk-in es una persona que entra así, sin un proyecto en específico. Usualmente están buscando flashes, que es algo... Sí, claro, algo del momento, ¿no? Sí, es algo del momento y nosotros nos vamos más por cita. A veces recibimos un walk-in uno que otro cuando ya tienen algo un poquito más claro y hay algún artista disponible que lo pueda hacer, por supuesto, bienvenidos. Pero si no, nuestro enfoque es un poquito más proyectos un poco más grandes o que tengan una visión más, no sé, personalizada. Exactamente. ¿Cierto? Justo eso que comentabas de los walk-ins, cuando entran ya tienen como que algo... Es más, yo recuerdo walk-ins que han venido y nos han preguntado, ¿tienen un libro de flashes para yo poder elegir así? Y en realidad, o sea, aquí todos los proyectos, la idea de Ignation es brindar un diseño único, ¿no? Un diseño que en realidad represente a la persona. Tal cual. Y que no sea encontrado en cualquier otro lugar, ¿no? Sí. La idea es que se lleve una pieza de arte del artista y que tanto los represente como que estén orgullosos de tener algo de ese artista, ¿no? Sí, eso es muy importante también saberlo como cliente, como alguien. Yo tengo la experiencia de manager y también de cliente. Cliente entre comillas, digamos que aquí los chicos me han hecho ciertas piezas y yo disfruto tener su estilo en mi piel, ¿no? O sea, como que es que llevo un sello personal de cada uno de los artistas. Y a mí me parece importante, fuera del negocio, reconocer ese tema, porque si están buscando un artista en particular, pues han de disfrutar su estilo, ¿no? Entonces, pues que estén abiertos como al estilo, ¿no? Claro. Como al estilo del artista que están buscando. Porque si buscan a un artista que hace color, por decir algo, solo color, o le gusta mucho el color, y lo buscan para blanco y negro, pues no tiene mucho sentido. Claro. Para eso le damos pues se lo damos a otro artista que disfrute hacer mucho el blanco y negro y que lo haga bien. Y que sabemos de que lo va a hacer. Y que lo va a hacer de la mejor bien. manera, ¿no? Claro. Luego, hay un tema que me imagino que muchas personas tienen como curiosidad y es cómo mantener satisfechos a la parte artística, que es nuestra familia básicamente, claro, y al cliente, ¿no? Que es, ¿Qué piensas tú que sucede? Creo que eso aplica a diferentes tipos de clientes, ¿no? Hay clientes que sabemos de que son coleccionistas y que muchos de ellos vienen a ver a nuestros artistas y dicen, quiero una pieza original de él, o sea, algo que en realidad lo represente, ¿no? Y también tenemos otros tipos de clientes que vienen por el artista, pero quieren algo más como custom, ¿no? Como personalizado, pero que ya tienen una idea. Es más, algunos tienen específicamente en dónde quiere que vaya cada cosa, ¿no? Y es parte de nosotros, justo con lo que comentamos antes, es el flujo de la comunicación y todo eso para poder indicarle al cliente qué también se puede hacer o qué no se puede hacer, ¿no? Sí. Porque por más de que nosotros tengamos una pieza en mente visualizada, ciertas cosas son hacerlas o
mejor dicho, ciertas cosas no son posibles en un tatuaje, al igual que si fuese en un papel, ¿no? Sí. Son superficies diferentes. Para ponerlo Claro. así simple, son superficies diferentes. Y ellos saben, y nosotros ya por experiencia también sabemos que algunas cosas no son realizables, no se pueden hacer en la piel como se lo imaginan, o una cosa muy detallada en un espacio muy pequeño. Doy el ejemplo. Nosotros digamos que ya tenemos un filtro de eso, de cosas que ya nos han pasado antes y pues les decimos de una vez a los clientes, no, esto no se puede hacer. ¿Y cómo mantenemos satisfechos a los chicos, como les decimos nosotros? Yo creo que hay justo, o sea, la comunicación es clave, de todas maneras, Sí. ¿no? Entonces ahí es básicamente tratar un poco de llevar al cliente que esté en confort y que también llevarlos a la zona de confort del artista, ¿no? Que sabe que lo que va a hacer va a satisfacer al cliente y también va con sus habilidades artísticas y lo va a hacer a su 100%, ¿no? Sí. Yo creo que es un poco eso. Yo creo que clave del tema de tener a la gente satisfecha en todos los medios y a nosotros también, porque si los tenemos a los chicos satisfechos y a los clientes satisfechos, nosotros vamos a también estar tranquilos, ¿no? Con nuestro trabajo. Y creo que es la empatía. A mí me parece que es como lo clave en este tema. Ser empático con el cliente, qué es lo que quiere, pero también ser empático con el artista y llegar a una zona común, claro, entre las dos partes. Ese es un buen punto, ¿no? Sí, como que somos abogados de los dos lados, ¿no? Claro, Sí. razón. Y para lograr esto, ¿qué crees que son las herramientas más importantes? Herramientas respecto a como al negocio. Al negocio, o sea, porque todo parte desde la comunicación inicial con el cliente, Okay. ¿no? O sea, es parte del flujo, como lo que comentabas anteriormente, para hacerlos tanto contentos a los clientes como a los artistas, es todo un flujo, ¿no? Que inicia desde lo que hablamos al inicio, cómo es que los captamos, Okay. y hasta que se cierra el proyecto, pues, ¿no? Hasta que se termina, ¿no? Pues las herramientas de comunicación, ¿no? Obviamente a correo, llamadas y textos, porque también respondemos el Instagram y pues por mensaje de texto, pero creo que nuestro trabajo grueso es por vía correo, porque así tenemos nosotros también un récord escrito de las cosas, porque es mucho volumen muchas veces, entonces como que tenemos un récord, la visualización también de las referencias, todo ese tipo de cosas, siempre es mejor por correo, así es mucho más efectiva la comunicación. Y creo que mayormente correo. Y administrativamente pues tenemos ciertas herramientas normales de una oficina como, no sé, Excel. El Excel. Sí, las cosas clásicas pues. Y el CRM, que El también CRM. usamos para los mensajes de texto, ¿no? Más que todo para la comunicación. Yo creo que también, y es algo que nos ha servido bastante, es que cuando enviamos una cotización, nosotros ya sabemos como que identificar qué clientes ya están muy cercanos a cerrar, ¿no? Sí. Entonces, en esos casos, por ejemplo, cuando llamamos al cliente luego de enviarle la cotización, es muy probable que podamos también concretar una cita, ¿no? Yo creo que hablar con los clientes luego de haberles enviado la cotización para hacerles, por así decirlo, más clara, ¿no? La cotización ha sido crítico en el tema de cerrar proyectos, ¿no? Sí. Es como que también les da más confianza porque si todo lo hacemos de manera virtual, en realidad no tienen como que no hay una real voz en ese mensaje, ¿no? Si escuchan tu voz tal vez, saben que... Porque yo me acuerdo de que cuando recién empezaba Ignation, tuvimos un cliente y que creía de que la empresa no existía, una cosa así. Entonces, cuando ya le llamamos y todo, como que, sí, escucharon un humano como... Sí, un humano, ¿no? O sea, como, existe. Ok, sí existe, ¿no? Sí, Entonces, sí. o sea. No, igual es que es mejor esa comunicación porque creo que nosotros somos un negocio en el que nuestra parte humana creo que es de las cosas más importantes. O sea, claro, tenemos que ser un negocio y ahí hay una organización detrás y una administración detrás, pero considero que somos muy humanos, cliente, o sea, dentro de nuestro equipo y aparte hacia el cliente. Entonces, eso que tú dices de la comunicación, como que ellos se sientan
como con alguien detrás del teléfono es muy importante, o sea, como que les asegura y los tranquiliza de, bueno, hay alguien allá atrás que está pendiente de mí. Y también es parte de la empatía que mencionabas anteriormente. Tal ¿no? cual. Es saber, porque muchos clientes vienen por el lado artístico, que son coleccionistas, como comentamos, pero muchos de ellos vienen por retratos de sus familias, Sí. gente que ya no es parte, ya no está en este mundo, ¿no? O sea, o mascotas, ¿no? Sí. Cosas que realmente son muy sentimentales para ellos, ¿no? O sea, que han causado gran impacto en sus vidas y quieren recordarlos por siempre, ¿no? Claro. Entonces, sí, tenemos todo tipo de clientes. No crean, nosotros tenemos un montón de clientes, pero siento que siempre hay una interacción muy cercana con todos ellos, o por lo menos yo trato de tener una interacción porque disfruto mucho ver los proyectos haciéndose realidad. Es muy lindo, especialmente esas que tú mencionas de los retratos o cuando tienen una historia como pesada detrás. Es muy lindo ver eso hacerse realidad, ¿no? Y que los clientes salgan contentos. Claro que Eso sí. es lindo. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos por venir a ver el podcast. Si tienen más preguntas sobre el management, no olviden dejar sus comentarios abajo y que tengan un excelente día. Y suscribirse. Suscríbanse.